Continuamos, señores, con su programa Los Comentarios del Gordo de los Minas. En esta tarde tenemos un invitado, al señor Emilio Rojas. ¿Cómo está, Emilio? Muy buenas tardes, buenas noches ya. Sí, buenas noches, sí, porque ya la tarde está oscureciendo temprano, entró diciembre ya. Sí, señores, tenemos a Emilio, que es pastor o ministro de la iglesia cristiana, ¿no, verdad? Sí, señor. ¿Qué tiempo lleva usted como pastoreando? Bueno, como pastor tengo aproximadamente de 13 a 14 años, pero como cristiano me convertí el 16 de junio, 16 de junio de 1990. Y Dios ha hecho cosas maravillosas en mi vida, porque el estar en los caminos del Señor es lo mejor que puede haber, es lo mejor. Y yo creo que cuando podemos darle la oportunidad a Dios en nuestras vidas, porque muchas personas entienden y creen que el Evangelio es una carga. El Evangelio no es una carga. El Evangelio te liberta. El Evangelio te da vida. El Evangelio te pone en lugares prestigiosos, ¿verdad? Entonces, cuando yo, en realidad, cuando usted me conoció a mí, ya me conoció siendo cristiano, y ya usted ve el tiempo que usted, más de 30 años, ¿verdad? Yo caminé una vida que en mi juventud no era agradable, pero Dios vino y me encontró, porque Dios busca a sus siervos, a sus hijos, y le da oportunidad que lleguen al redil. Mucha gente entiende y dicen, no, yo llego cuando Dios me toque. No, desde que alguien te dice Cristo te ama, te da un tratado, ya Dios te está tocando, ¿verdad? Entonces, eso me pasó a mí. En mi andar, una persona me dijo, haga todo lo que usted quiera, pero piense en la salvación de su alma. Y pídale al Señor que usted quiere ser salvo. Eso yo hice. Al mes justo, Dios me llamó a su redil. Y aquí lo tocó. Amén. En todo este tiempo que usted tiene como cristiano, ¿cuáles son los obstáculos que usted ha tenido que vencer en este mundo que vive muchas veces burlándose de los cristianos, burlándose de las personas que andan buscando el camino de Dios? ¿Y cuáles muchas veces pensamos de que va a venir una persona de muy lejos? Y yo puedo darle fe y testimonio que yo de este hombre me burlaba muchísimas veces, porque éramos vecinos. Y yo me burlaba de él. Decía, ahí viene usted con su palabra, ahí viene usted a hablarle a uno de evangelio. Pero resulta que a través del tiempo, él me ha dado la razón, la sencilla razón de que quien lo conoció a él en aquel tiempo y ve hoy el cambio radical que ha dado en su vida, un padre ejemplar con su familia, con su esposa. Entonces, son cosas, pero no tanto a eso, una persona totalmente servicial, una persona que yo lo catalogo a usted como todólogo, porque de todo sabe un poco. Entonces, Gloria de Dios. ¿Cómo usted ha podido ir venciendo esos obstáculos que se le han presentado en el Evangelio? Fíjate que cuando nosotros entendemos y nos vamos a lo que es la palabra de Dios, que el mismo Jesús le dijo a sus discípulos, en el mundo tendré aflicción, pero confiad, yo he vencido. Entonces, si Cristo venció como hombre, que no fue como Dios, sino como hombre, nosotros podemos vencer. Ahora, ¿qué dice la Biblia? Esta es la que vence al mundo, nuestra fe. Y cuando nosotros apoyamos nuestra fe en Jesucristo, Él nos va a ayudar. La Biblia dice en Mateo 11:28, venid a mí los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar.
O sea, cuando usted llega a los pies del Señor con toda su carga, usted la deposita al Señor, Dios lo va a llevar por caminos de justicia. Porque la Biblia dice en en Juan capítulo 14, verso 27, mi paz os dejo, mi paz os doy, y no como el mundo la da, yo la doy. Entonces yo creo que cuando usted tiene la fe en Jesucristo, usted no hay obstáculo que no pueda vencer, porque esa es la victoria. Cuando usted vence un obstáculo, usted va de triunfo en triunfo, porque el camino, el que le presentan que el camino del Señor es color de rosa, le están mintiendo, le están hablando, vendiendo sueños. No es fácil, pero sí la Biblia dice que Él nos va a ayudar en cualquier dificultad que nosotros podemos tener. La Biblia dice en el Salmo 34 que Él nos va a ayudar en todas nuestras dificultades que tenemos. Él nos va a ayudar en cualquier cosa que se nos presente en el camino, ¿verdad? Entonces, si nosotros nos apoyamos en la palabra, nosotros vamos a vencer. Nosotros lo que no podemos actuar con nuestra propia fuerza, con nuestro propio conocimiento. Nosotros tenemos que tener la sabiduría de Dios. La Biblia dice que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Cuando hablamos del temor de Jehová no estamos hablando de miedo, estamos hablando de respeto, ¿verdad? Cuando le respetamos a Dios, Dios siempre se encarga de que cada uno de nosotros caminemos por el camino de justicia, ¿verdad? Entonces, desde un principio nos damos cuenta que había turbación. En Juan capítulo 14 dice la palabra del Señor que los discípulos estaban turbados porque ya sabían que el Señor le iba a ser quitado. Entonces le decían, pero no sabemos dónde va, ni sabemos el camino. Y el Señor le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces, cuando nos aferramos a todas esas verdades, a todas esas palabras hermosas que nuestro Señor Jesucristo dijo, ¿verdad? Nosotros tenemos que vencer. Nosotros tenemos que dar testimonio, ¿verdad? De que somos hijos de Dios. Porque la Biblia dice, Él le dijo a sus discípulos, por tu fruto te conoceréis. No es que usted sea, usted tiene que dar fruto, ¿verdad? No hoja. Las hojas dan sombra, pero el fruto alimenta. La hoja da sombra, el fruto alimenta. Por eso el buen aprovecha las dos cosas. Aprovecha la sombra y aprovecha también el fruto. Nosotros, verdaderamente, Emilio, somos personas que hemos estado siempre, tenemos el conocimiento de la palabra por la sencilla razón de que una vez pasamos por el seminario estudiando para sacerdote y muchas veces mire la grandeza que tiene Dios. Por ejemplo, en aquel tiempo yo me burlaba de usted. Hoy me he dado cuenta que Dios no divide, Dios une. Entonces, déjame invitar a Emilio al programa, porque aunque usted pertenezca a otra, diríamos, a otra religión o denominación, pero la pregunta que le voy a hacer, ¿a quién usted sigue? A Jesucristo. Y yo sigo a Jesucristo. Entonces dice la palabra, los discípulos se le acercaron a Jesús y le dijeron, Señor, anda unos cuantos usurpando tu nombre. Jesús le dijo, ¿qué hacemos con ellos? ¿Te lo prohibimos? Dice, no, dejadlo, porque Beelzebub no se va a conspirar contra Beelzebub. Y todo aquel que esté conmigo, que me esté proclamando, o sea, no está en contra mía. Entonces, usted está hablando de la palabra de Dios. Pero ya vámonos un poquito más profundo. Usted como cristiano, Emilio, ¿qué experiencia, qué usted está viendo hoy en el mundo y qué debemos nosotros de hacer como cristianos? ¿Cuál es el papel fundamental que debemos
de desempeñar hoy en nuestra sociedad como cristianos, porque tanto usted como yo tenemos una responsabilidad en esta sociedad ante estos jóvenes que muchas veces no quieren estudiar, no quieren trabajar, no quieren nada, pero da pena y da vergüenza cuando usted se pone a ver las redes, cuando usted se pone a ver la noticia, que un atraco, que un enfrentamiento con la policía, y cuando usted viene a buscar cuánto tenía, 20, 21, 22, 23, menos de 30 años. Muy poco hombre de 40 años, de 50 años, usted lo ve abatido por la policía. Son jóvenes, jóvenes como decían, con la leche en los dientes todavía, señores, que están siendo abatidos en nuestras calles, producto de esta delincuencia, de esta desorganización, de esta descomposición que tiene nuestra sociedad. ¿Qué usted puede decir en cuanto a esto? Fíjate, mira, nosotros como cristianos, siervos de Dios, tenemos que mirar, porque dice la Biblia, donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Usted y yo, y el mismo Señor le dijo a su discípulo, le dijo, ¿qué recompensa tienes tú o qué ganancia tienes si tú nada más hablas con tu hermana? O sea que el trabajo de nosotros es llevar el evangelio a aquellos que lo necesitan. En el libro de Mateo capítulo 9 dice la palabra del Señor que el Señor llamó a Mateo, ¿verdad? Y Mateo le siguió. Y dice la Biblia que Jesús se sentó a la mesa con los publicanos y los pecadores. ¿Qué pasa? Que los mismos fariseos, que hoy hay, claro, hoy hay muchos, los fariseos son aquellos que conocían la ley, sabían todo, pero no la vivían. No la ponían en práctica. Y no la ponían en práctica. Entonces le dijeron entre sí, decían, pero este no es nuestro maestro que está comiendo con los publicanos y los pecadores. Pero y entonces, y él en su sapiencia, como Dios, se dio cuenta de todo lo que yo decía. Y él le dijo, venid y aprended qué significa misericordia quiero y no sacrificio. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. ¿Qué nos está diciendo el Señor? Que nosotros tenemos que ir a aquellas personas que necesitan la palabra de Dios, porque todo el corrompimiento que hay es porque la falta de Dios en la vida del ser humano. Es que cuando una persona llega a Cristo, cambia. Cuando una persona llega a Cristo, es transformado. Si no, pregúnteselo a Jacob, que Jacob fue y se encontró con Dios. Y dice la Biblia que luchó con él. Ahí había que el Señor le dijo, suéltame que ya me voy. Hasta que no me bendiga no me voy. Y lo bendijo, pero quedó cojo. Lo coyuntó de un mulo. ¿Qué pasa? Ya Jacob camina diferente. Cada vez que todo el que llega a los pies del Señor camina diferente. Porque la salvación es una transformación en el alma que se efectúa en el creyente. Una transformación, una regeneración. Porque Cristo vino a regenerar, a comprar a precio de sangre. Eso fue lo que vino Jesús a hacer con nosotros. Él pagó el precio en la cruz del Calvario para que tú y yo no tenemos que pagar el precio. Por eso que dice la Biblia, muy clara nos dice la Biblia, ya no quedan más sacrificios por los pecados, sino nos rinde expectación de juicio. La palabra está ahí para todo el que sabe la palabra. Dice la Biblia en Santiago, el pecado está en el que sabe lo bueno, pero no lo hace. Entonces nosotros como cristianos, el deber es llevar el mensaje, no a convertir a nadie. Porque quien convence de pecado, justicia y de juicio es el Espíritu Santo. Ahora, el deber de nosotros es, como dice la Biblia, en Marcos capítulo 15, verso 16, y por todo el mundo, predicar el evangelio a toda criatura, sin excepción de personas. Porque en Juan 3:16 no lo dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces el trabajo de nosotros es predicar, para que llegue la palabra a aquella mundo corrompido, aquella juventud, la juventud que hoy en día, usted lo vio nacer y hoy están corrompidos, se lo está llevando la vida por delante. Muchas veces, cuando usted dice predicar, yo recuerdo un libro que yo estaba leyendo una vez, de San Francisco de Asís,
San Francisco de Asís era un monje que fundó, era rico. San Francisco de Asís era de padre rico y cogió toda su riqueza y se la dio a los pobres. Y luego formó una orden que se llama los franciscanos. Y tenía su monasterio, y un día él salió con un joven, un monje, y salieron a predicar. Cogieron una Biblia, se pusieron su hábito y camina. Y el monje le preguntó: maestro, ¿y cuándo nos vamos a parar a predicar? Él le dijo: estamos predicando. ¿Cómo estaban predicando? Con el testimonio de vida. ¿Por qué? Porque usted lo ha dicho. El que cuando Jacob le pide al ángel que lo bendiga, Jacob de ahí en adelante ya no fue el mismo. No era un ángel. Había una teofanía. Sí. Era Dios en un varón. Claro. Entonces, ¿qué pasó? Jacob se le agarró el muslo, el fémur, y de ahí en adelante Jacob caminaba cojo. Te ha dicho que el que camina en el camino de Dios y sigue a Dios, de ahí en adelante va a transformar su vida, va a tener su vida. Es diferente. Es diferente. Entonces, a eso nos está llamando el Señor en la tarde de hoy, que debemos de actuar diferente. Y muchas veces se burlan de uno porque no ven a uno sentado en un colmadón con una cerveza, no ven a uno con un cigarrillo en la boca, no ven a uno andando por aquí, por allí, o no ven a uno enganchado con una mujer de gancho por ahí. ¿Qué pasa con esto? Que el mundo esto no lo ve distinto, lo ve diferente. Pero no cree usted que Emilio o que Félix hace eso por su propia voluntad. No. Porque le voy a decir lo siguiente: no hay cosa más rica que una frecona. Usted que tiró su frecona en aquellos tiempos. Claro. Entonces, pero Dios nos ha dado esa misericordia. ¿Por qué yo lo he traído aquí a usted? Para decirle a esos televidentes, para decirlo a esa persona que nos están siguiendo, que sí se puede. Amén. Sí se puede, y que verdaderamente Cristo cambia. Aunque tenemos nuestras debilidades, Sí. aunque no somos perfectos, porque Él tiene su error, yo tengo mi error. Somos personas pecadores, pero confiando en esa misericordia de Dios, confiando de que Él, como dice la palabra, si mi hermano me ofende, ¿hasta cuántas veces tengo que pedirle perdón? ¿Hasta 7 veces? No, hasta 70 veces 7. Son 490 veces al día. 490 veces Al día. al día. O sea que usted solamente va a decir perdón. Dice que un ser humano habla 5,000 palabras diario. Entonces, de 5,000 palabras diario, que usted calcule 490, perdón, le van a decir, pero le van a llamar perdón. Entonces, nosotros, como seres humanos, debemos de buscar de Dios, debemos de buscar de Cristo, por la sencilla razón de que esta generación está totalmente pervertida. Está en una situación, los valores han ido desapareciendo de nuestra sociedad. Sí mismo. Y muchas veces, ¿qué me duele a mí de esto? Que las personas que son ente, por ejemplo, ente de ejemplo, de seguir. Aquí hay gente que tienen hasta 5 millones de seguidores. Pero ¿por qué tienen 5 millones de seguidores? ¿Por qué lo tienen? Porque caen en la morbosidad. Caen en la descomposición social.
¿Entiende? Hay muchísimos artistas, hay muchísimas personas que son de qué influencia. ¿Pero influencia de qué? ¿Qué es lo que influye? A descomponer la sociedad. Fíjate. Anteriormente, por ejemplo, nosotros que vimos, por ejemplo, a un Juan Marichal, a un Chilote Llena, a un Hielo Miguel Diloné. Estos peloteros anteriormente eran ejemplo a seguir en la sociedad. Eran personas respetadas. Hoy estos jovencitos que están firmando, y otra cosa, con la diferencia que esta gente lo que ganaban eran cheles. A Juan Marichal cuando lo firmaron, lo firmaron con $125,000. Era por amor y vocación que ellos lo hacían. Oiga eso, $125,000. Sin embargo, hay peloteros que 700 millones, 400 millones. Y ahí se quedan. Entonces, usted lo ve que no hacen nada absolutamente. Yo creo que de la generación de Pedro Martínez, de David Ortiz para atrás, es que era pelotero, pero usted nunca vio a este Pedro Martínez envuelto en un escándalo, ni mucho menos. Y usted ve cada rato un pelotero de estos envuelto en un escándalo, que con una pistola en la mano, que con esto, que con un lío allí, que con otro lío allí. ¿Qué es lo que está pasando en el mundo? Dígame. Mira, lo que está pasando es, mira, vuelvo y repito, la falta de Dios en la vida del ser humano. Porque hay muchas personas que creen que porque tienen mucho dinero, tienen mucha fama, ya lo tienen todos. No, para la salvación del alma no tiene que ver que sea fama, que sea dinero, que sea lo que sea, no importa lo que sea. En una ocasión, dice la Biblia, que había un joven rico y quiso tumbarle polvo a Jesús. Y le dijo, maestro bueno. Y Jesús le dijo, ¿por qué me llama bueno? Ya Jesús sabía que venía. ¿Qué tengo que hacer para ser salvo? Él le dijo, guarda los mandamientos. Pero yo quiero saber cuáles son. Jesús se lo nombró ahí uno por uno. Ah, no, pero todo eso lo he guardado de mi juventud. Y se iba. Dijo, espérate, ven, te falta algo. Ve, vende todo lo que tiene y dáselo a los pobres. Ahí se entristeció. ¿Qué indica? Que lo que había era hipocresía en su corazón. No era que, por eso ahí mismo es, cuán difícil es un rico entrar al reino de los cielos. Más fácil entra un camello por el ojo de una aguja que un rico al reino de los cielos. El ojo de una aguja era la puerta del lugar de adoración en aquel tiempo, que era una puerta pequeña que un camello no cabía porque tenía que bajarse. Por ejemplo, entonces déjame dar un dato ahí. Por ejemplo, en la ciudad, todas las ciudades tenían un portón grande para protegerse. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Que en el medio de ese portón grande hacían una puertecita pequeña para la persona entrar y no tener que abrir el portón cada vez. Así mismo. Entonces, por ahí no entraba un camello. Para poder entrar tenía que entrar el pescuezo primero, después entrar una pata, después, o sea que era muy difícil. Entonces, ¿por qué hacemos tanto, Emilio, como yo, esta explicación? Porque pensamos que es una aguja de ensartar, una aguja de coser. Era la puerta que era la puerta que era muy pequeña y no podía entrar un camello porque la joroba se lo impedía. Entonces, déjame terminar porque hay mucha gente malinterpreta, que creen que es que Dios no está de acuerdo con los ricos. No, las riquezas, si usted puede tener riqueza, téngala. Porque lo que dice la Biblia, que la raíz de todo mal es el amor al dinero. Es el amor, no es ser rico. Dijo, ¿quién era Jacob? ¿Quién era Abraham? ¿Quién era Lot? ¿Quién era Job? Toda esa gente eran ricos. Claro. Entonces no es porque tú seas rico, es porque el alma tuya se doblegue ante Dios. Dios haga sí. Se puede tener riqueza, pero no convertirse en esclavo del dinero. No, señor. Sino convertir el dinero en esclavo de uno. Usted ha repetido en varias ocasiones que
El problema del mundo hoy es la falta del conocimiento de Dios. Gente estaba en un salón de clase y el profesor le dijo lo siguiente: hoy vamos a hablar de la existencia de Dios. Dice, Dios creó el mundo, ¿no verdad? Dicen los alumnos, sí, creó el mundo. Dice, entonces si creó el mundo, creó el bien y también creó el mal. ¿Qué pasó? Estaba ahí en la clase un muchachito y él levantó la mano y dice, profesor, ¿la luz existe? Le dice él, claro que la luz existe. Dice, ¿y la oscuridad existe? Dice, claro que existe. Dice, la luz no existe, porque la luz es la falta de... O sea, la oscuridad. De oscuridad. ¿Entienden? Dice, la luz puede ser medida. Puede ser medida. Usted puede medir la velocidad de la luz. Pero la oscuridad no existe. La oscuridad es la falta de luz. Eso es, la falta de luz. Es la falta de luz en su mente, es la falta de luz. Entonces, le dice él, lo que pasa es lo siguiente, que lo que sucede es que si, como usted está diciendo, entonces, si la luz se puede medir y la oscuridad no existe, entonces la maldad tampoco existe. Lo que existe es la falta del conocimiento de Dios en el corazón del hombre. ¿Por qué? Porque Dios a nadie lo crea malo. No. Dios a nadie lo crea malo. Dios hace un ser a imagen y semejanza de él. A imagen y semejanza de él. ¿Y cómo lo crea? Bueno, ¿quién busca la maldad? El hombre. ¿Por qué? Por falta de amor, por falta de comprensión, por el afán al dinero, por atarse a los bienes, por atarse a los vicios, por atarse a los placeres. Ya te voy a decir algo, te voy a cortar ahí. ¿Por qué yo me río? Porque esta mañana, en un grupo que yo estoy, con Pueblano, hay una señora que siempre hablamos y pone una nota de voz explicando y diciendo que Dios creó el hombre en pecado y todas las cosas. Y yo más atrás le corregí. Digo, Dios no ha creado el hombre en pecado. Dios hizo al hombre a imagen y semejanza. Ahora el hombre desobedeció y por eso llegó el pecado. Pero Dios no hizo nada malo. Dios todo lo que hizo fue bueno. Pero el hombre, dice la Biblia, y el hombre pecó sabiendo que era malo. ¿Por qué sabía que era malo? Porque Dios se lo dijo. Claro. ¿Cuándo se lo dijo? Dice, cuando Dios hizo al hombre, dice la Biblia que lo puso en el huerto del Edén. Y le dijo, de todo árbol que hay en el huerto puede comer. Pero de que esté en el medio de la ciencia de bien y de mal, no comerá, porque el día que comiera ciertamente morirá. O sea, no había muerte física ni muerte espiritual. No. El hombre siguió viviendo en pecado. Y dirían ustedes, pero ¿y por qué no murió? No, pero murió espiritualmente. Y llegó la muerte, que el hombre tiene una etapa, un día contados por Dios, que solamente Dios lo sabe. Entonces el hombre no iba a morir nunca. Pero no por el pecado llegó la muerte. ¿Cuál fue el pecado capital del hombre? El pecado capital del hombre no fue comer de la fruta. No fue comer de la fruta, fue que el hombre quiso ser como Dios. Entonces, al querer ser como Dios, se dio cuenta que estaba desnudo. Y cuando Dios llega, le dice, ¿y dónde está? ¿Por qué te esconde? Se escondió de Dios. Ese chin ahí, mira. No fue en sí la fruta. Fue el desobedecer a lo que Dios le dijo. A lo que Dios le dijo. ¿Por qué Dios le advirtió? Porque sabía que había un enemigo que lo podía engañar. Claro. Vino Satanás, se apoderó de la serpiente, dice la Biblia que es el animal más astuto del campo, y porque no podía ir
no había una tercera. Él fue de los mismos animales que estaban ahí, usó a la serpiente. Entonces la serpiente comenzó a hablar con Eva. ¿Por qué buscó a Eva para Eva? ¿Por qué no habló con Adán? No. Lo que pasa es que el mandato lo dio Adán. Cuando Dios le dio el mandato a Adán, Eva todavía no estaba. Sí. Entonces vino a aprovecharse de Eva para que... Y entonces Eva mintió en el momento. Porque Satanás se puso... Tú el que se pone a hablar con el enemigo, falla. ¿Quién te enseñó Sí. que Comenzó- estaba desnuda? El hombre. Claro. Entonces dice, es tan así que mire el papel de la serpiente. La serpiente incluso es símbolo de salvación. Porque si usted ve en el Antiguo Testamento, cuando Moisés levanta la serpiente De bronce. de bronce, ¿entiende? Entonces, dice Jesús, en varias partes de la Biblia se dice, ser sagaz como la serpiente y humilde como la paloma, manso como la paloma. Sí. Sagaz como la serpiente. Simbologías. Porque son simbologías que la Biblia está lleno de simbología que en aquel tiempo tenían su significado concreto. ¿Por qué? Porque habían varios dioses, habían varios ídolos. ¿Entiende? Eso pasaba en aquel tiempo. Claro. Entonces, ¿qué nos ha dado Dios a nosotros? Que nos dio el privilegio grande, que es como cuando usted llega a la casa, usted me invita a su casa y desde que yo entro me dice, ven, pasa a la mesa, que te estamos esperando con el banquete en la mesa. Eso es lo que ha hecho Dios, regalarnos el banquete a nosotros, que es la palabra de Dios. Miren, los apóstoles tuvieron que ir escudriñando y diciendo, ¿y qué es lo que nos quería decir? Y después que Jesús muere, es que se le abre la mente a ellos. Ellos dicen, pero cuando él se refería al templo de Israel, que duró 46 años para construirse, no era el templo, era el cuerpo de él. Pero ¿por qué se le abrió la mente después que él se murió? Por el Espíritu Santo, El Espíritu Santo. que entró en ellos. El Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es quien da el conocimiento. Cuando tú lees la Biblia, tú tienes que pedirle al Señor que te dé la interpretación. Del lugar. Porque la Biblia está revelada. La Biblia está revelada. La gente dice, dame la revelación. Dios te revela lo que no está en la Biblia. Sí. Pero de acuerdo a la Biblia. O sea, lo que está en su sola potestad, pero que no está escrito ahí. Él te revela eso, pero la Biblia ya está revelada. Tú lo que tienes que pedir es la interpretación correcta de su palabra. Por eso que uno de los apóstoles más grandes que existió hasta la actualidad fue el apóstol Pablo. Sí. ¿Por qué? Porque los 12 apóstoles fueron llamados por Jesús aquí en la tierra. Pero Pablo fue llamado del cielo. O sea, el llamado de Pablo es un llamado especial. Desde el cielo. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Claro. Sí. Y están así que fue cuando iba a Damasco, que iba a perseguir a los discípulos, quedó ciego. Sin embargo, ¿quién fue que curó a Saulo? A Saulo le devolvió la vista. ¿Quién fue que se lo devolvió? Cuando él estaba ya en la calle a la derecha, dice la Biblia que él vio una visión mirando a Ananías, que orando por él. Y el Señor le llamó a Ananías, ve a la calle a la derecha, porque hay un siervo mío que está allá, que te vio en visión orando por él. Él se negó. Le dijo, no, vete, porque instrumento escogido me es este, para predicar a los gentiles. Porque es que Dios, cuando llama, prepara y envía. Claro. El llamado de Pablo fue directo para predicar a los gentiles, que los judíos
no querían que los gentiles fueran salvos, si no se judaizaban. No, 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 porque, oiga, ¿qué pasa? Cuando el pueblo de Israel sale de Egipto, iba pasando diferentes municipios o diferentes pueblos. Y en cada pueblo que se quedaba, en cada pueblo que pasaba, había mujeres israelitas que se quedaban ahí, se casaban con hombres que eran paganos. Habían hombres que se casaban con paganas. Entonces, cuando ya entran a la tierra prometida, habían 7 naciones fundadas alrededor, que eran entonces gentiles. Y esos gentiles también necesitaban la salvación. Entonces Pablo fue el que fue de los gentiles. Sí, porque porque Dios, el mandato que le dio. El trabajo que Jesús tenía que hacer no lo podía hacer en 3 años. Claro. Sino que dejó a Pablo para que siguiera la misma trayectoria Sí. que llevaba Jesús. Amén. La gloria sea de Dios. Amén. Nosotros en aquel tiempo, como le dije, que le sirva de fe de testimonio a la persona, que discutíamos de Biblia, pero no conversábamos como conversamos hoy. Amén. Para llevarle el conocimiento. Aunque usted es cristiano, yo pertenezco a la Iglesia Católica, pero estamos siguiendo los dos a un mismo Jesucristo. Lo único que tiene, ya para terminar, que ya tenemos que terminar, Sí, ya no vamos. que la Biblia es específica y clara. Acuérdate que yo te dije al principio que el Señor dijo: yo soy el camino, La verdad y la vida. Nadie viene al Padre Si no es por mí. Hay un solo camino y hay condición para buscarle. Solamente Sí. una decisión en el corazón del ser humano es transformado. Como dice una canción, la decisión es tuya. Amén. La decisión es tuya. Señores, hemos llegado al final una vez más del programa Los Comentarios del Goldo de los Minas. He querido traerle el contenido en el día de hoy de este amigo, hermano, por más de 30 años, que en aquel tiempo discutíamos, peleábamos de la palabra. Hoy estamos llevando un mensaje de aliento a esas personas que necesitan de hoy de buscar de Jesucristo. Tanto él como yo podemos decir que verdaderamente Cristo salva. Será hasta el próximo viernes, si Dios nos lo permite, que estaremos de nuevo en su programa Los Comentarios del Goldo de los Minas.